Hola, ¿qué tal alumnos de primer grado A, B y C? Hemos llegado ya a nuestra última semana de trabajo, en la cual del 15 al 19 de junio estaremos realizando las actividades integradoras finales. En esta semana 12, los profesores se han esforzado en tratar de identificar los aprendizajes que consideran ellos en el ciclo escolar y para el próximo son los más importantes que tienen que aprender, que reforzar y que queden bien claros. De esta manera, han establecido estas tareas integradoras. Las tareas integradoras, como su nombre lo dice, buscan todos los aprendizajes, conjuntarlos para que de una u otra manera logremos el aprendizaje del ciclo escolar y consideremos quedarnos con lo más importante del ciclo escolar. De ahí entonces que los alumnos que elaboren estas actividades, bueno, tendrán propiamente como un cierre de actividades y de aprendizajes en este ciclo. Bueno. En el caso de español estuvimos hablando mucho de la monografía. Bueno, entonces el aprendizaje que la maestra quiere trabajar con ustedes es propiamente la monografía. La tarea integradora será que elaboren una monografía de su comunidad. Ya dijimos que monografía es un texto que se hace a partir de una investigación sobre un solo tema. Van a ser varias hojas de la monografía. La primera hoja va a ser la portada. ¿Qué vas a incluir en la portada? Bueno, los elementos aquí aparecen, el nombre de tu escuela, la asignatura, grado, grupo, la actividad que se llama estructurando una monografía, el título de la monografía. Tú le vas a tener que dar una monografía, un título, si bien es cierto, va a ser sobre la historia de nuestro municipio de Acatic. Bueno, ¿qué título tú le vas a dar a la monografía? El nombre del alumno, de la profesora, en este caso la maestra Elvia Galindo, la fecha en que se elaboró y vas a agregar imágenes en la portada. Luego, hay una situación que tú tienes que considerar para la introducción. ¿Qué situación es? Bueno, imagina que hay una niña que se ha mudado de Veracruz hacia Acatic y necesita propiamente que le ayudes a conocer un poco tu pueblo. Tú conoces la historia de tu comunidad, tú conoces las características, las tradiciones de Acatic, ella no las conoce. En este caso, pensando en eso, se te pide que elabores tu introducción teniendo como objetivo que le vas a explicar a esta niña, que se llama María, recién llegada de Veracruz, cuáles son las principales características de la historia de Acatic, para que entonces, al elaborar ese objetivo, por ejemplo, esta monografía busca presentar las principales características culturales de Acatic. Un ejemplo, ya estás cumpliendo con un objetivo. Eso lo vas a hacer en media cuartilla. Luego, en las siguientes tres cuartillas o tres hojas vas a desarrollar la investigación de la monografía. Propiamente vas a tener que hacer una investigación en internet, en libros, y la información que te parezca más importante a partir de preguntas que tú te vas a hacer. ¿Cuándo se fundó? ¿Cómo se fundó? ¿Quiénes la fundaron? ¿Principales fiestas? ¿Cuáles son las principales platillos típicos? No sé, de los preguntas que tú que te propongas investigar, al obtener esta información van a ser parte del desarrollo o parte de las tres cuartillas que vas a llenar con información de esto. No se te olvide que debe de haber para cada párrafo o al menos algunos párrafos un título para que se vea la monografía con partes. Por ejemplo, fundación, redactas un poco de la investigación de fundación. ¿Quiénes fundaron Acatic? Investigas, redactas quiénes fundaron Acatic. ¿Cuáles son sus principales fiestas? Puede ser un ejemplo que los subtítulos sean preguntas o pueden ser que los subtítulos sean temas propiamente que vas a investigar. Luego, en otra media cuartilla, vas a desarrollar la conclusión, es decir, redactar brevemente por qué es benéfico la monografía que acabas de hacer para el caso de tu compañera que llegó de Veracruz. O también haz una breve recomendación de qué te pareció lo más importante o qué te pareció lo más significativo de la monografía. Al final de tu monografía, pues debes de tener propiamente la bibliografía, es decir, dónde investigaste, dónde, de qué sitios, de qué libros los vas a enlistar en la bibliografía. ¿Cuánto espacio? Pues el que necesites. Y por último, vas a tener que redactar desde esquemas o el índice que va a tener tu misma monografía. Esto va a ser en dos cuartillas en la cual establezcas un esquema sencillo de los que abarca tu monografía de Acatic
y el índice de la monografía de CATIC. El índice recuerda que parte de los temas que vas a tratar. Bueno, la maestra te deja aquí un ejemplo de una monografía de CATIC, tú lo puedes ver. Esta monografía no tiene títulos ni subtítulos, ya va a ser parte que tú trabajes sobre esto. Bueno, en el caso de matemáticas, el profesor, la actividad integradora se llama el viaje de la familia Chávez. Hay un supuesto, una familia va a viajar desde Veracruz hasta la Ciudad de México. Y entonces el maestro te pide que a partir de cálculos que vas a hacer de variación lineal, trates de identificar el consumo de gasolina por kilómetro cuadrado del autobús, la distancia que va a recorrer propiamente, que van a recorrer esta familia Chávez desde Veracruz, pasando por Puebla hasta llegar a la Ciudad de México. Bueno, en la primera actividad es que si 3 litros de gasolina recorren 42 kilómetros, y si se van a recorrer 70 kilómetros, entonces ¿cuántos litros se necesitan para esos 70 kilómetros? Se llama variación lineal, un tema que tú ya viste y que estuvimos trabajando. No te puedo explicar mucho porque es parte de lo que tú tienes que hacer. Ahora, en la actividad 2, siguiendo este cuadro, esta tabla de datos, vas a identificar la distancia de Veracruz a Jalapa. Veracruz hay 105 kilómetros, de Jalapa a Puebla 175. Tú vas a investigar cuántos kilómetros hay desde la ciudad de Puebla hasta la Ciudad de México y vas a sumar los kilómetros para que tú sepas cuántos kilómetros recorrieron entonces la familia Chávez. Luego, si ya dijimos que 3 litros de gasolina son para 42 kilómetros, pues entonces, ¿cuántos litros de gasolina se gastó de Veracruz a Jalapa? Y la distancia que recorrieron. Bueno, propiamente tú vas a tener que ir haciendo cálculos. Luego, en la siguiente parte, vas a tratar de, ahora sí, variación lineal. Distancia en kilómetros por cada litro consumido. Tú vas a contestar. Aquí hay una palabra que se llama rendimiento, es decir, kilómetros por litro. A juicio tuyo, ¿cuántos kilómetros recorre el autobús por cada litro de gasolina del cual es alimentado? A partir de esto, entonces vas a completar la distancia entre los litros para completar esta tabla y entonces graficar los resultados. Por un kilómetro, ¿cuántos litros se gastan? Y vas a ir rellenando tu gráfica para que al final, completada la gráfica, puedas contestar. ¿Qué pasa si aumentamos los kilómetros recorridos? Cambia la gráfica. ¿Qué pasa si el camión gastara más gasolina por kilómetros? Cambiaría la gráfica. En el caso de inglés, el maestro Enrique, bueno, está trabajando sobre información personal y lo que vas a hacer es redactar un párrafo, talk about me, hablar sobre ti. Y bueno, propiamente el texto va a ser como 50 palabras como mínimo, elabores un texto donde te describas. Aquí te dan una idea el profesor de 6 temas que puedes hablar en tu monografía o en tu texto sobre ti. Todo es en primera persona. Recuerda utilizar el verbo be y todos los verbos deberán ser conjugados en primera persona del presente para que te describas sobre lo que te gusta, quién eres, cómo es tu familia, dónde vives, cuáles son los gustos que tú tienes, los hobbies o los pasatiempos, la comida favorita, etc. Y por último, cerrar tu texto explicando qué dificultades encontraste para realizarlo y si crees que lograste el reto. Esto podrás hacerlo en español. Seguimos. En el caso de biología, la maestra Mónica estuvo trabajando sobre la biodiversidad y la buena alimentación. Entonces, en este caso, sabiendo nosotros que si aumenta el mal consumo de alimentos, pues puede haber problemas de obesidad, hipertensión y también si nosotros no contribuimos a disminuir el deterioro ambiental, habrá cambios en el planeta. Hay una relación. Lo que la maestra te pide entonces que a partir de este letrero que vieron 2 niños de secundaria que fueron a revisar, uno que se llama María y una niña que se llama Mauro, bueno, entonces te pide que analices la información que te va a dar sobre cómo se relaciona la biodiversidad con la alimentación de las personas y que entonces a partir de que ya entendiste esta situación, tú le ayudes a Mauro y a María a realizar un dibujo tipo mural en tu cuaderno donde ilustres la gran diversidad que tiene nuestro país en cuanto a ingredientes, en cuanto a gastronomía, en cuanto a especies que se pueden consumir y los hábitos de consumo que se tienen. Por ejemplo, te doy un dato. No sé si sabías que Yucatán
Tan solo el estado de Yucatán tiene registrados más de 300 platillos típicos que están basados en los ingredientes o propiamente en las especies que hay en ese lugar. Entonces, hay una relación directa entre biodiversidad y una buena alimentación. Entonces, tú vas a hacer una especie de mural donde especifiques de los estados de México cuáles son sus características de biodiversidad y si eso tiene que ver también con el consumo de los alimentos que hacen. Bueno, me sigo. Al final tendrás que hacer una conclusión donde expliques la importancia del cuidado ambiental para mejorar la alimentación. Luego, en el caso de historia, el maestro Roberto nos pide que elabores un cartel. Este cartel tendrá que explicar lo que es la identidad nacional. El maestro te da unas ideas de qué es identidad, incluso te pide, si necesitas, investigar en tu mismo libro y con base a estas preguntas, qué es lo que hace que México sea una nación distinta a las demás y cuáles son las cosas que como mexicanos nos hacen diferente, eso es lo que vas a ilustrar en tu cartel. El maestro aquí te da unas ideas de lo que puedes poner: personajes, festividades, comida, bebida, música, que nos hace únicos en el mundo, ¿no? Deberá de tener el cartel un título, obviamente. El maestro Sergio en la asignatura de geografía pues nos va a hablar un tema muy parecido, que es sobre la calidad de vida y el cuidado ambiental. Te pone primero unas preguntas para reflexionar sobre el uso del automóvil y el uso de medios alternativos, por ejemplo, la bicicleta, que contestes estas 3 preguntas y luego te pide que leas un texto sobre la importancia del cuidado ambiental, para que entonces, ya que identificaste esto, en la actividad 4 vas a hacer una lista de 10 problemas ambientales que puedes encontrar en Acatic, en Jalisco y en México. Y en la actividad 5 dice: alto, tenemos que cuidar el medio ambiente. Vas a elaborar un texto y un dibujo reflexivo de qué pasaría si no ponemos un alto en estos problemas que están ocasionándose hoy en día y cómo el medio ambiente se tiene que mejorar gracias a la acción que tú hagas todos los días. En el caso de formación cívica y ética, la maestra ha trabajado sobre la importancia de las leyes para la organización social. Bueno, pues la tarea integradora es que elabores una revista donde expliques pues qué son las leyes, por qué son importantes las leyes, ejemplos de cómo hay leyes en tu comunidad, cómo hay leyes en Jalisco y en México, y ejemplos donde hay situaciones en la vida diaria donde se aplican las leyes y qué consecuencias hay, y donde no se aplican las leyes. Todo esto, repito, va a ser a manera de revista. Habrá que incluir una portada, claramente es esta. La maestra te hace referencia que no importa la extensión, siempre y cuando tenga estos elementos. En el caso de autonomía curricular, bueno, hemos estado hablando sobre el desarrollo emocional. Las maestras de autonomía curricular, bueno, van a trabajar un poco sobre cómo integrar las emociones con propiamente nuestras actividades de todos los días. Y para esto, bueno, van a partir de los problemas que los adolescentes presentan en la actualidad. Vas a tener que analizar esta infografía sobre los problemas que tienen los adolescentes. Luego vas a leer este texto de un testimonial de una muchacha que se llama Ana, qué problemas tenía, y luego contestar estas 7 preguntas sobre tú qué harías en el caso si fueses Ana para resolver estos problemas emocionales. En el caso de educación física, el maestro Ambrosio y el maestro Cruz pues nos van a hablar sobre los hábitos para la salud. Te piden que trates de ser muy creativo para que puedas contestar, después de analizar esta introducción, este esquema que tiene que ver con todo lo que se vio durante estas 11 semanas, la importancia de crear hábitos para la mejora de la salud. Los maestros ya te ponen una serie de ideas que tú vas a tener que transformar a imágenes para que el esquema quede claro. Luego vas a completar esta tabla de evaluación si consideras que el trabajo, una forma de autoevaluar tu trabajo que realizaste, y una pregunta generadora de la reflexión que lograste a partir de ello. Por último, el maestro de artes va a hablar sobre el disco de Newton, esta relación entre la física y los colores. Entonces, vas a tener que realizar la práctica, vas a tener que enviar fotografía de la actividad realizada. El maestro ya te explica cómo realizar este disco de Newton que tiene relación entre los campos, los espectros de luz con los colores. Bueno. No olvides que esta actividad te ayudará a cerrar el ciclo escolar. Dudas o preguntas, estamos en redes sociales para lo que necesites. Luego los maestros ya explicarán a profundidad esto.
Seguimos en redes, cuídense mucho y a cerrar bien el ciclo escolar. Adiós.